La noticia analizada con bases claras. Zona 3 presenta Zona de Análisis con Guillermo Velasco. ¿Cómo le va? Estamos de regreso. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @G Velasco B, mi cuenta personal a sus órdenes. Participe con nosotros. Tengo el placer de recibir en cabina a don José Medina Mora, presidente de Coparmex en Jalisco. Pepe, bienvenido. Un placer saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. Y muy feliz año, muy feliz año. Vamos a pegar un poco más el micrófono para escuchar bien a nuestro invitado José Medina Mora. Pues bien, les decía, es un placer recibir a un empresario como José Medina Mora, máxime que está comenzando el año y hay mucho que abordar cara a lo que ha pasado y sobre todo a la visión de futuro para Jalisco y para nuestro país. Y yo te preguntaría, José Medina, ¿cómo ves el escenario, digamos, a inicio del año? ¿Qué se puede esperar del crecimiento económico en Jalisco? ¿Cómo ves la actividad de las empresas? ¿Cómo ves al sector o a los sectores que van de alguna manera pues produciendo riqueza en nuestro estado? Sí, un poco para hablar de la expectativa económica tenemos que analizar la tendencia y ver que venimos de una tendencia positiva. En el 2013 hubo un crecimiento de la economía de 1.1, que fue muy bajo. Sin embargo, ya en el 2014 el crecimiento debe cerrar alrededor del 2.2. La expectativa que tenemos para este 2015 es que suba el crecimiento hacia alrededor del 3%, mínimo un 3%, lo cual nos da una clara tendencia a la alza. La economía está creciendo, el país va avanzando, aunque sea a un paso mucho más lento del que quisiéramos. En este sentido, pues recordamos las reformas estructurales que se aprobaron en el 2013, en el 2014 se aprobaron las leyes secundarias y ahora toca a partir de este 2015 la implementación. Esperamos que las reformas estructurales incidan en el crecimiento de la economía, sin embargo esto tardará todavía un par de años, a lo mejor incidirá en un crecimiento de 1.5, 2 puntos en el Producto Interno Bruto, pero será dentro de un par de años. De hecho, la insistencia del presidente Peña Nieto sigue siendo en hacer valer las reformas estructurales. Yo creo que tienen un peso sin duda algún estratégico específico, pero no sé qué opines, por ejemplo, en el mensaje de Peña Nieto al inicio del año, él habla de ya efectos inmediatos, el que vamos a pagar menos luz, no más gasolinazos, como fruto ya de las reformas estructurales. ¿No es muy prematuro pensar que ya esas reformas, justamente de largo recorrido, ya están teniendo impacto hoy en la sociedad? No, más bien estas medidas que anunció el presidente Peña Nieto son unas medidas para reactivar la economía en el corto plazo, porque las reformas estructurales pues tardarán todavía un par de años en manifestarse. Estas medidas de que no habrá más aumentos de la gasolina pues son muy positivas, porque el plan es que siguiera aumentando la gasolina. Ahora lo que debemos cuestionar es por qué no baja la gasolina de acuerdo con los precios internacionales del petróleo. Por supuesto. Como ya bajó en los Estados Unidos y que se ha reflejado en la frontera. Yo creo que el hecho de que la gasolina mexicana en la frontera esté a precios competitivos internacionales nos indica que pudiera estar así en el resto del país. En general, el costo de los servicios debiera estar a precios internacionales para poder ser competitivo el país. El tema hacendario, me parece que ese ha sido también como el talón de Aquiles, ¿no? Porque efectivamente, pues esa creo que es la que menos ha gustado de las reformas, no solamente a los empresarios, a la sociedad en su conjunto. ¿Tú cómo sientes al empresariado consecuencia de la reforma hacendaria y qué se puede esperar también, ¿no? con estos ajustes, con toda esta disposición cara, digamos, a la recaudación, ¿no? Sí, desde luego habría que reconocer en primera instancia el gran avance de las reformas estructurales, que vemos con muy buenos ojos el que se haya dado la reforma laboral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, y desde luego la reforma fiscal no nos gustó, no por otra cosa, sino porque no ayuda al crecimiento económico del país. Esto es algo que hemos insistido desde Coparmex y desde el sector privado, y afortunadamente en la última reunión del presidente de la República con el Consejo Coordinador Empresarial, pues ya reconoció que se necesita crecer más y entonces abrió el diálogo, unas mesas de trabajo para tener un plan de crecimiento en el corto plazo. Esto pues nos abre el camino para proponer qué es lo que tenemos que hacer para reactivar la economía en el corto plazo, porque en el largo plazo sabemos que las reformas estructurales harán su trabajo.
Ahora, ante un escenario, quiero ir a hablar un poco del escenario de, digamos, de crispación que hay en el país, de inseguridad en varios estados. Jalisco tiene lo suyo. Me parece que coincidimos, lo hemos hablado en otras entrevistas, que no estamos en realidades como Michoacán, como Tamaulipas, pero sin embargo es un entorno en donde la inseguridad puede ir creciendo. ¿Cómo ves este escenario? Si lo llevamos, que no es el único problema, pero si vemos el tema Ayotzinapa, que ha metido tanto ruido, incluso en la gira del presidente Peña a Estados Unidos con el presidente Obama, fue el tema que al menos mediáticamente, me parece que de forma también un poco injusta, pero acaparó la atención en los medios de comunicación. ¿Cómo afecta esa proyección de México en el extranjero, las inversiones, el crecimiento, la confianza, ¿no?, que es fundamental para la economía? Sí, en primera instancia habría que entender que la seguridad es un problema mundial, no es algo exclusivo de México. Y bueno, simplemente en Estados Unidos veamos lo que pasó el 11 de septiembre. O sea, un atentado con pues, muchísimas muertes, lo que pasó el día de hoy en Francia. O sea, no es algo que suceda nada más en México, es un problema mundial. Sin embargo, desde luego que Ayotzinapa pues es un evento que lamentamos mucho, que de los eventos que no quisiéramos que sucediera en el país y que desde luego es un reflejo de las omisiones que hemos tenido como sociedad, en donde hemos permitido que este clima de inseguridad vaya avanzando y no se tomen las medidas necesarias. En este sentido, en Coparmex y en la iniciativa privada, pues hemos hecho un llamado hacia las autoridades para que se establezca el Estado de Derecho. O sea, todo aquello que viole las leyes, pues debe ser castigado. Y mientras las autoridades no hagan su parte, pues no se puede contener esta inseguridad. Por otro lado, desde el punto de vista de las inversiones, las conversaciones que hemos tenido con las empresas que vienen a invertir a México y en especial a Jalisco, ellos hacen un análisis de la inseguridad, desde luego, antes de invertir. Y parte de lo que ellos analizan es que pues, la zona metropolitana de Guadalajara es tan segura como Los Ángeles o como Chicago. Ciudades grandes que tienen problemas de seguridad, pero que permiten que haya esta inversión. Y entonces ellos toman sus decisiones, al igual que cuando deciden invertir en Los Ángeles o en Chicago, hacen su decisión de inversión en zona metropolitana de Guadalajara. O sea, tras valoraciones serias, en realidad podríamos decir, hay una problemática importante, pero somos un estado y un país, ¿tú crees que seguimos siendo atractivo para la inversión? Un estado y un país muy atractivo para la inversión. O sea, veremos mucha inversión extranjera llegar a nuestro país y mucha llegar a Jalisco, porque aún con este entorno de inseguridad, que repito, es un problema mundial, tenemos condiciones en Jalisco y en México para que siga llegando la inversión de manera muy importante, sobre todo ahora que la economía de los Estados Unidos empieza a repuntar, va a ser un jalón importante para la economía mexicana y llegará mucha inversión a nuestro país y a nuestro estado. Le recuerdo que estamos conversando con José Medina Mora, presidente de Coparmex en Jalisco, sobre cómo ven los empresarios, cómo ve puntualmente Coparmex pues el arranque de este año, cuáles son las expectativas de carácter económico. Ahora, no solamente es la inseguridad, Pepe, sino el asunto, por ejemplo, de la corrupción en el país. Y me parece que, a ver, la corrupción en realidad puede abarcar sectores muy distintos. Pero, por ejemplo, cuando vimos un tema de esa licitación en el tema de la inversión de los chinos para el tren rápido Querétaro-México, ¿ese tema no sientes que lesiona lo que pasa después con el secretario de Hacienda, donde también parece ser que adquiría una propiedad con Grupo Giga, ¿no? Este mismo grupo que está implicado con este grupo, con este consorcio para la licitación. Esto de alguna manera también no lesiona la confianza. Este tipo de circunstancias que también pondrían de manifiesto vamos a decir, unos intereses afectados, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, el tema de la corrupción es un tema que detiene a todo el país y que requiere por lo mismo la actuación de todos para taparle el camino a la corrupción. Por eso hemos hecho el llamado, no lo hagas, no permitas que lo hagan y si lo ves, denúncialo. Y en el tema de la corrupción hay que entender que a veces se señala al gobierno, sin embargo, cuando hay un acto de corrupción, si hay un funcionario involucrado, también hay un empresario involucrado, o cuando hay un servidor público involucrado, pues hay también un ciudadano involucrado. Entonces, por esto requiere la acción de toda la sociedad, obviamente de la iniciativa privada, del gobierno, de la academia, en la formación en valores, pero sobre todo de la sociedad, para poderle tapar el camino a la corrupción.
Vamos a hablar más de esta campaña que está impulsando Coparmex para justamente crear una cultura, y no solamente una cultura anticorrupción, sino acciones contra la corrupción. Vamos antes a hacer una breve pausa. Le recuerdo los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @GVelascoB, mi cuenta personal a sus órdenes. Conversamos con José Medina Mora. Zona de análisis.